análisis de los casos Parque Nacional Nahuel Huapi del año 34, Parque Nacional El Rey del año 48 y el Parque Nacional Carilegua del año 79. Con este tramo, bueno, estaría cumplimentando la última parte de mi formación para el cierre del posgrado. Antes de seguir con el desarrollo de la defensa de la tesis, deseo en este momento dejar en claro que este trabajo de investigación lo hice desde mi profundo compromiso y convicción de trabajador estatal, tratando de ser propositivo hacia el organismo y desde mi rol de trabajador guardaparque, el cual fui construyendo en los ámbitos laborales en los que me formé y llevé a cabo mis prácticas, es decir, en los parques nacionales por los cuales estuve trabajando y en sus zonas de amortiguamiento o zonas circundantes. Así que bueno, para la presentación de mi tesis voy a hacerlo de la siguiente manera. Una presentación general que consiste en la presentación del tema de la tesis, el objetivo y la metodología del trabajo. Una segunda parte que desarrolla un poquitito sobre el organismo de conservación y los casos elegidos para la investigación. Una tercera parte, la comparación histórica, comunicacional y territorial de los tres casos. Una cuarta parte de los nuevos derechos y una última parte en donde se revisan las conclusiones y las recomendaciones de esta tesis. Bueno, la investigación realizada se centró en analizar cómo el Estado implementó la estrategia de establecer áreas protegidas, o sea, los parques nacionales en territorios habitados previamente por pueblos originarios y comunidades campesinas. Se examinaron documentos oficiales y fuentes comunicacionales para comprender el impacto socioterritorial de la creación de estos parques nacionales en las poblaciones cercanas. Para llevar adelante esta investigación se eligieron tres casos, como dije anteriormente. Uno es el Parque Nacional Nahuel Huapi, en la provincia de Río Negro, el primero de todos. El Parque Nacional El Rey, aquí en la provincia de Salta, del año 48, y el Parque Nacional Carilegua, de la provincia de Jujuy, con el fin de entender cómo surgieron o cómo se pensaron, en qué contexto geopolítico y con qué objetivos de conservación se establecieron. Se buscó contribuir desde las fuentes consultadas a la comprensión de los paradigmas de expansión territorial, el control de esos territorios y los contenidos de conservacionismo aplicados, como así también las relaciones que se establecieron con las poblaciones locales a partir de la implementación de los parques nacionales. La investigación partió de la premisa de que el espacio es un territorio en permanente disputa, en línea con la concepción de Doren Massey cuando define geometría de poder. También se consideró la noción de David Harvey sobre la acumulación por desposesión, que implica la mercantilización y privatización de la tierra, la conversión de diversos derechos de propiedad y la explotación de recursos naturales, entre otros procesos. Se marcó en la investigación que esto... Fer no viene hoy, ¿no? ¿Perdón? Mañana. Se marcó en la investigación que estos procesos de desposesión se llevaron a cabo en nuestro país mediante prácticas racistas y estigmatizadoras hacia comunidades indígenas y campesinas como parte de proyectos de colonización y expansión sobre territorios estratégicos en distintos momentos históricos del Estado Nacional. La investigación además pone un problema ético y epistemológico en el organismo al incluir una perspectiva de derechos humanos que no existía en el momento de la creación de estos parques nacionales. Se proponen recomendaciones
Perdón. Se proponen recomendaciones para una gestión de los parques nacionales con respeto a los derechos humanos, así como a la incorporación de la perspectiva latinoamericana sobre bienes comunes, un buen vivir y la descolonialidad del poder como alternativas para una gestión amplia e inclusiva de las áreas protegidas en diálogo con las poblaciones locales. Para la formulación del objetivo general de la investigación de la tesis, la pregunta disparadora tuvo que ver con poner en tensión de distintos ejes temáticos estos tres modelos de creación de parques nacionales. De esta manera, el objetivo está dirigido a visibilizar el impacto socioterritorial que tuvieron estos acontecimientos sobre estas comunidades originarias y campesinas que habitaban y aún hoy todavía habitan fuera de su territorio original de pertenencia debido a que fueron implementados estos parques nacionales. Por otro lado, también es meta de esta investigación poner en crisis el relato institucional hegemónico de los casos de estudio a partir de revisar documentación y escuchar otras voces que nos muestren otras realidades menos difundidas. Para la metodología de trabajo, el análisis de comparación se centró en la descripción de los objetivos de creación de estos tres parques, un análisis del contexto geopolítico, se buscó entender las formas estatales en los diferentes momentos históricos y también explorar similitudes y diferencias entre ellos. Se emplearon fuentes primarias y secundarias, las primarias entrevistas a voces locales y funcionarios públicos, y también se revisó documentación oficial y textos académicos. El proceso de investigación, aunque no está formalmente apoyado por el organismo del que soy parte, se espera que contribuya a la reflexión sobre el papel de las áreas protegidas en nuestro país. Se adoptó un enfoque histórico propuesto por Abad y Cantarelli y se concibe la investigación como una práctica transformadora, según Freire. Se busca repensar estos procesos históricos desde la perspectiva actual de los derechos humanos, considerando las normativas vigentes en nuestro país. El estudio se estructura en capítulos que abordan cada caso de estudio y culmina con una comparación entre ellos, seguida de una reflexión sobre las áreas protegidas desde una perspectiva de respeto a los derechos humanos. Se presentan conclusiones y recomendaciones para una gestión más inclusiva y respetuosa de las poblaciones indígenas y campesinas que habitan dentro o en cercanía de las áreas protegidas. En esta parte de la exposición voy a presentar brevemente el organismo de conservación, que es la Administración de Parques Nacionales. Fue creado en el año 1922 como una dirección de parques nacionales que dependía en ese momento del Ministerio de Agricultura, cuyo objetivo fue la implementación de espacios con categoría de protección de los recursos naturales en territorios estratégicos hacia distintas regiones del país. Previamente, desde el año 1922 hasta su creación formal, se realizaron prospecciones hacia la región patagónica financiada por el Estado, en donde se fue mapeando el territorio y demarcando fronteras internas y externas del país, como dicen las fuentes consultadas. Esta serie de viajes se dieron como corolario de lo que se conoce como la campaña del desierto, que deja como uno de sus tantos productos la creación del primer parque nacional del país en la provincia de Río Negro durante el año 1934, consolidando expansión territorial, soberanía nacional y turismo de élite. Desde ese momento histórico hasta los próximos casos de análisis, el organismo fue mutando su marco normativo debido a que tuvo distintas dependencias dentro de secretarías y ministerios del Estado Nacional. Desde la recuperación de la democracia hasta el año 1983,
en el año 83 hasta la actualidad, tiene como sustento legal la ley 22.351, sancionada en el año 80, todavía durante la dictadura militar. En este nuevo periodo gubernamental, me refiero al actual, la Administración de Parques Nacionales quedó bajo la órbita de la Secretaría de Turismo, que depende del Ministerio de Interior. Bueno, como está diseñada en la diapositiva, y para graficar números de la Administración de Parques Nacionales, actualmente tiene bajo su órbita 55 áreas protegidas con distintas categorías de parque nacional, monumento natural, reserva nacional y zona costero-marina, que promedian unas 18.275.722 hectáreas. Contaba con una planta de 2.200 trabajadoras y trabajadores, hasta la semana pasada, que hubo 78 despidos como parte de la política del actual gobierno. Hasta ese momento, el promedio de protección real era de unas 8.307 hectáreas por cada trabajador y trabajadora presentes en el organismo. Además de la incertidumbre y la incomprensión que generan estas decisiones, con estos números se torna aún más incompatible la eficiente protección de los parques nacionales del país. Tuvo distintos presidentes el directorio de parques a lo largo de su historia, pero destaco en esta presentación a dos de ellos, a Carlos Morelo, el primero al regreso y la recuperación de la democracia en parques, y a Héctor Espina, que estuvo bastantes años, y con él se fortaleció, por ejemplo, el comanejo, que es una experiencia que se inicia en el año 2000 en el Parque Nacional Lanín, en la provincia de Neuquén, y además a partir de ello se dieron inicio a otras experiencias similares en otros parques, como el caso de Nahuel Huapi, el Parque Nacional Carilegua y la Reserva Nacional de Pizarro, acá en la provincia de Salta, cuyo objetivo fue y es la búsqueda conjunta con otros organismos de otras jurisdicciones hacia la protección del patrimonio natural y cultural, como así también garantizar la participación y el respeto a los derechos humanos de las comunidades locales. El personal de la Administración de Parques Nacionales, que incluye administrativos, técnicos, servicios generales y guardaparques, fue modificando y actualizando sus roles, que fueron desde la defensa de la soberanía nacional, la atención al turismo y la protección del patrimonio natural del territorio que se protege y de sus zonas circundantes. Bueno, ahora sí voy a avanzar sobre uno de los casos, sobre el primer caso. Bueno, este parque fue creado en el año 1934 durante la presidencia de Agustín Pedro Justo, bajo un régimen de democracia, pero con acusación de fraude electoral. Se investigó sobre las implicancias históricas y políticas asociadas con la expansión estatal hacia esos territorios habitados por pueblos preexistentes en la Patagonia. Sobresale en esta investigación en lo referido al contexto histórico, en donde la campaña al desierto, liderada por Julio Argentino Roca bajo la presidencia de Nicolás Avellaneda, implica la expansión del Estado hacia esos territorios, y esta campaña, por fuentes consultadas, se caracteriza por la extrema violencia y por el desplazamiento forzado de comunidades de pueblos indígenas hacia otras regiones. Se investigó también sobre el rol que tuvo el Perito Moreno, que es un personaje emblemático en parques nacionales y para algunos sectores es como el padre de los parques nacionales. Pero bueno, se investigó cuál fue su implicancia en la creación del Parque Nacional Nahuel Huapi. Y bueno, las fuentes consultadas nos dicen que se visibiliza su contribución hacia el trazado de fronteras internas y externas del país,
como también su participación política desde la llamada Liga Patriótica, de la cual era miembro en la campaña de expansión hacia la Patagonia. Justamente la creación de este parque nacional tuvo que ver con una donación de tierras que realizó el Perito Moreno, pero eran tierras que había recibido como pago, digamos, por parte de su trabajo en esos territorios, y a su vez de esas tierras recibidas dona una pequeña porción para que se cree el primer Parque Nacional del Sud en el año 1902, con la expresa directiva que se utilice para el goce de intelectuales llegados desde Europa, según cartas enviadas al gobierno de ese momento. La investigación sobre el primer caso muestra un alto impacto perjudicial sobre territorios de pueblos preexistentes en la Patagonia a causa de la expansión estatal que significó un genocidio, según fuentes primarias entrevistadas en la tesis, y traslado forzoso para exhibición de comunidades originarias completas a establecimientos en donde eran estudiados según los lineamientos científicos de la época, como por ejemplo el Museo Nacional de La Plata. En definitiva, la creación del primer Parque Nacional fue un dispositivo para reforzar la soberanía nacional y promover el desarrollo económico en zonas fronterizas, con énfasis en el turismo de élite y la infraestructura. Este esquema a su vez se dio en el marco de discursos y concepciones eurocéntricas de la creciente sociedad argentina de ese momento, que definió y consolidó su política en la exclusión y la marginalización de los pueblos originarios en favor de la inmigración europea blanca. Vamos al segundo caso del Parque Nacional del Rey. Este parque fue creado en el año 1948 por decreto bajo la presidencia de Juan Domingo Perón en democracia. Es un parque nacional de gran importancia histórica y ambiental que protege porciones del ecosistema Yungas y Chaco Serrano y alberga vestigios de ocupación humana desde el periodo agroalfarero, que data desde el año 400 a.C. Las fuentes primarias y secundarias consultadas nos dicen que la historia de esta región está marcada por conflictos y luchas, desde la resistencia indígena hasta los combates durante la independencia de nuestro país, protagonizado por figuras como Martín Miguel de Güemes y Manuel Belgrano. Posteriormente la zona fue objeto de disputas territoriales y transformaciones, especialmente la creación de este parque nacional. Una de las características de la creación de este parque es que se realizó a partir de la expropiación de tierras a un empresario político salteño y tuvo un impacto significativo en las comunidades locales, las cuales se vieron obligadas a abandonar sus hogares y una forma de vida que tenían. Aunque la medida se justificaba en la necesidad de proteger la madera de los frondosos montes de la Estancia El Rey, como todavía se la conoce, generó conflictos y dificultades para aquellos que dependían de esta forma de trabajo para su sustento. La preocupación por la conservación ambiental se intensificó en la primera presidencia de Perón, quien impulsó la creación de áreas protegidas y promovió políticas orientadas hacia el desarrollo sostenible. Aunque existen discrepancias sobre la veracidad de la anécdota del cedro que inspiró la creación del Parque El Rey, es innegable el interés del gobierno justicialista por la sustentabilidad de los recursos naturales. Bueno, el parque se estableció formalmente en 1948 por decreto, convirtiéndose en el primer parque del noroeste argentino. Desde entonces ha sido un bastión de la protección de una porción de selva, hoy conocida como Yungas, albergando una biodiversidad y representatividad única de esos recursos. Si bien el parque se crea a partir de la implementación por una escucha parcial de la población local hacia el gobierno nacional, a lo largo de los años el modelo de gestión del área protegida fue tomando mayor énfasis
en el diálogo y la participación de las comunidades del entorno y en la toma de decisiones. Durante los últimos 15 años se han implementado proyectos en la zona de amortiguamiento para integrar la protección del patrimonio natural y cultural al turismo rural comunitario, a la comunicación popular y a la producción sustentable. Bueno, para el tercer caso de investigación, tomamos el Parque Nacional Carilegua, que fue creado en el año 79 por decreto durante la presidencia de Jorge Rafael Videla, bajo el régimen de dictadura militar. El Parque Nacional se encuentra ubicado en el departamento de Ledesma, de la provincia de Jujuy, instalado en el bioma Yunga, como el caso anterior. Su creación nos lleva hacia un relato complejo que incluye implementación durante el gobierno militar y su origen vinculado a la donación de tierras por parte de la empresa azucarera de la zona para la creación de un área protegida. Estas tierras, antes de la creación, estaban habitadas por familias campesinas e indígenas que utilizaban el monte para el desarrollo de ganadería a cielo abierto, para producción agrícola a baja escala y para la recolección de frutos del monte. Por otro lado, también se desarrollaba desde los años 60 una explotación petrolera en el paraje Caimancito, al norte del parque. La empresa donante de los lotes rurales al Estado es un importante complejo agroindustrial dedicado principalmente al cultivo de caña de azúcar, lo que se interpreta en principio como un negocio beneficioso para el cultivo de caña de azúcar, de lo que se interpreta como un beneficio, digamos, ¿no? para una de las partes, en donde a partir de la creación del parque se garantizaba el suministro de agua necesario para esa producción a gran escala de caña de azúcar, y por otro lado se le trasladaba al Estado Nacional los costos de conservación. También se ve, digamos, muestra esta tesis que en la entrevista de un poblador de la zona nos contó que la expulsión de los habitantes del lugar estuvo a cargo del Estado Nacional. Bueno, se generaron contradicciones, ¿no? A partir de la creación de este parque nacional, implementado de manera arbitraria, sin participación ni consultas previas a las poblaciones locales, como dicen las fuentes. Generó controversias, y una de ellas es la que también visibiliza esta tesis, es que la empresa generó una red importante de canales de riego para la toma abundante de agua. Son canales de cemento en pendiente, en donde fragmenta hábitat, fragmenta el pedemonte, que es uno de los pisos más importantes de la selva, y además caen en estos canales de riego fauna importante que protege el parque, que es una condena a muerte porque no pueden salir, y además caen animales como tapires y hasta el propio yaguareté, que es un animal en peligro de extinción. Bueno, el análisis de este caso nos deja ver que no solo implicó la protección de un ecosistema único y la preservación de nacientes de agua, sino que también planteó interrogantes sobre la equidad del acceso a los recursos naturales y a los impactos del monocultivo de la región. Voy a esta parte de la tesis de la presentación, voy a hacer la comparación. El nudo se centró en la investigación, en el detalle de la creación, comunicación y gestión de los 3 casos elegidos. Se destaca para la creación de estas áreas que estuvo vinculada a procesos de ocupación territorial, a desplazamiento de poblaciones locales y a intereses económicos y políticos de diferentes periodos históricos.
caso del Parque Nacional Nahuel Huapi, se menciona que la creación del área protegida estuvo relacionada con la ocupación y construcción de soberanía estatal sobre territorios ocupados por comunidades originarias. En el caso del Rey, las fuentes consultadas destacan un periodo largo de expulsión de población originaria, y la creación del área protegida relaciona una propuesta de protección del recurso madera, genera derechos laborales y preocupaciones ambientales emergentes. Y por último, en el Parque Nacional Calilegua, creado durante la dictadura militar, las fuentes mencionan expulsión de comunidades indígenas y campesinas del territorio, condiciones precarias de trabajo, y deja entrever una relación entre la creación del parque y los servicios vinculados a las fuentes de usufructo del agua de la empresa, por parte de la empresa azucarera. El análisis de estos casos también aborda las normativas y objetivos de los procesos de creación de estas áreas protegidas, destacando la participación local y la ausencia de consideración hacia las poblaciones. Bueno, en esta diapositiva, por ejemplo, los logos que representan a los parques siempre están plagados solamente de paisajes y animales, y bueno, están invisibles, ¿no? Las comunidades que habitaban en esos lugares. Bueno, en esta parte de la presentación consideramos necesario la inclusión de un capítulo específico dedicado a los nuevos derechos sobre los territorios de los pueblos indígenas y comunidades campesinas. Se consideró necesario también tener en cuenta la importancia de esta perspectiva para una gestión más justa desde la Administración de Parques Nacionales en territorios considerados estratégicos desde lo ambiental y cultural. Bueno, por último, las conclusiones. La investigación llevada a cabo revela la estrecha relación entre la creación de estas áreas protegidas y la estrategia de expansión del Estado en diferentes momentos históricos. En cada caso revisado y analizado, la intención conservacionista primó sobre la consideración de los habitantes locales, ya fueran indígenas o campesinos, lo que resultó en procesos de desposesión y desplazamiento de estas poblaciones. Es evidente que la creación de estas áreas protegidas se llevó a cabo sin debate público significativo y sin consulta a las comunidades que habitaban en esos territorios. Esto se tradujo en la prohibición de los usos tradicionales de la tierra y en la falta de espacio de participación para la gestión de estas áreas protegidas. La investigación resalta tres aspectos fundamentales. En el primero, la intención de borrar la presencia indígena de los territorios patagónicos como parte de un proceso de genocidio denunciado por dirigentes indígenas a los pueblos de esa región. Para el segundo caso, la incorporación de una pequeña cantidad de habitantes locales del territorio del Parque Nacional El Rey como trabajadores del área protegida, otorgándoles derechos laborales, pero no sobre el territorio. Y para el caso del Parque Nacional Calilegua, la complicidad de la empresa azucarera con la dictadura militar, que facilitó la expulsión de las poblaciones que estaban en ese territorio, y el beneficio para el usufructo de las cuencas de agua para la producción del monocultivo a gran escala. La investigación también destaca la persistencia de prácticas racistas y estigmatizadoras hacia estas poblaciones, lo que evidencia la necesidad de adoptar una perspectiva latinoamericana que reconozca los derechos de los pueblos indígenas y campesinos para una gestión más justa de las áreas protegidas. A partir de estas conclusiones, generamos recomendaciones que consisten sencillamente en promover para trabajadoras y trabajadores, como también funcionarios del organismo,
espacios de formación, planificación y participación que tengan en cuenta las competencias del organismo y que se basen en el respeto a los derechos humanos universales. Esto implica revisar las acciones llevadas a cabo en el momento de comenzar un proceso de diálogo intercultural para refundar el funcionamiento de los parques nacionales de manera de construir una sociedad más justa y con esto un mejor cuidado del ambiente. Bueno, hasta aquí la presentación de la tesis. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a pasar a la instancia de diálogo entre el tribunal y el tesista, así que queda el micrófono abierto para el tribunal, para lo que deseen pedir aclaraciones o lo que ustedes decidan. Bueno, si nadie inicia, me tiro al ruedo. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todas y todos. Les agradezco la invitación para formar parte de este jurado y te agradezco, Eloy, por tu trabajo. Me resultó muy interesante. No soy especialista en parques nacionales, entonces siempre que se pueda aprender de un trabajo es bienvenido. Así que por ese lado, felicitaciones. Sí, de la lectura de tu trabajo y ahora escuchándote, siempre me surgen muchas dudas, pero al menos sistematizo un par. La primera tiene que ver con una suerte de pugna entre la expansión territorial y la intención conservacionista. Uno podría decir que podrían ser las dos cuestiones paralelas, o sea, por una parte hay una expansión y por otro lado se encuentra en parques nacionales esta intención conservacionista. Parto del supuesto de que vos no estás cuestionando la creación de parques nacionales o áreas protegidas, sino que simplemente lo que estás poniendo sobre la mesa es cómo son creadas, gestionadas y, digamos, con exclusión de los actores locales. Ahora vos escogiste 3 casos y al menos en 2 la intención claramente no es conservacionista. Entonces uno podría afirmar, salvo, digamos, el caso de El Rey, que un poco lo rescatás entre comillas, porque hablas de sustentabilidad de los recursos naturales, hablas de dar trabajo, etc. Los otros 2 tienen, digamos, como fines espurios. Entonces, vos crees, digamos, en la creación de áreas protegidas con la participación de los actores locales, pero con este fin conservacionista. Lo pregunto porque muchas veces hay como una tensión entre el conservacionismo y el modo de aprovechamiento de los bienes comunes naturales por parte de los actores locales, comunidades indígenas o campesinas. Esta es mi primera pregunta: ¿cómo vos te imaginás esta relación entre conservacionismo y un uso de los bienes comunes naturales? Y luego la otra cuestión que me surgía, porque lo mencionaste, y porque hablas de perspectiva latinoamericana, y porque hablas de, te referiste a buen vivir en algún momento, y bienes comunes naturales, es si no pensás que aparte de los enfoques de derechos humanos o de una reflexión desde los derechos humanos, habría que incorporar, en Argentina estamos lejos, pero también es parte, digamos, del debate, incluso alrededor de los derechos de los pueblos indígenas, una perspectiva de los derechos de la naturaleza. Si esto te parecería, digamos, dentro de lo que se discute hoy alrededor de las áreas protegidas, del sistema de áreas protegidas en Argentina, una cuestión absolutamente ajena o absolutamente descolocada, que en algún sentido lo alejaría de la perspectiva latinoamericana en donde estamos dando este debate. Bueno, serían estas 2 cuestiones. Gracias. Bueno, voy a tratar de ir respondiendo a lo que me pedí, Silvina. Muchas gracias también por tus palabras.
Y vuelvo a repetir, voy a responder desde de la estricta práctica que tengo en el organismo. Tengo más de 20 años ya en el lugar, entonces voy a responder desde allí. Me parece que sí, los parques nacionales, las áreas protegidas necesitan esa refundación, como decimos los trabajadores. Los más osados y avesados decimos que necesitamos refundar los parques nacionales como aulas a cielo abierto para reaprender sobre nuevos contenidos y en este diálogo y disputa de saberes que hay entre las partes, tratar de llegar a consensos para una implementación justa y más equilibrada, ¿no? Y con equidad, como dice también parte de la defensa de esta tesis y la tesis. Me parece que sí, que hay que profundizar sobre ello. En este sentido, una situación que permanentemente hablamos desde el espacio del que soy parte es poder revertir la formación que tenemos los que trabajamos dentro de parques, porque tal vez allí haya algún nudo podemos desatar el nudo de lo que estás preguntando. Los que trabajamos en parques, guardaparques sobre todo, que somos bastantes, tenemos una formación interna. Y esa formación interna va variando de acuerdo a los gobiernos que van pasando. Y en general las formaciones no son continuas. Hay guardaparques que no conciben los derechos de la naturaleza o los de las comunidades indígenas y campesinas como posibles o pasibles de tener en cuenta para las gestiones del área protegida. Por eso es que la tesis y la experiencia sobre todo hace énfasis en ello, en refundar los parques nacionales, en volver a revisar todos y cada uno de las áreas protegidas, porque la mayoría está digamos, concebida de esa manera, a partir de expulsar a las comunidades. Y bueno, en el diario, en el cotidiano, digamos, del trabajo, uno escucha esos relatos, por ejemplo, para graficar a veces al guardaparque, como al docente o como al gendarme que está en un lugar alejado, se convierte en una especie de autoridad y la persona que vivía en ese lugar antes de que sea parque le tiene que pedir permiso para acceder a un árbol que tenía, un frutal que tenía en el lugar donde fue expulsado, por ejemplo. Creo que esas situaciones en el cotidiano se van haciendo muy pesadas, nos van generando diferencias también entre los trabajadores y las trabajadoras en cómo planificamos la actividad diaria, sobre todo en lo que tiene que ver con la educación ambiental, que bueno, no la mencioné en la tesis, pero es uno de los trabajos que hacemos, y allí, por ejemplo, traerlo al Perito Moreno como el fundador de los parques, o ponerlo en crisis, como diciendo, hizo un trabajo de expulsar gente, y la realidad de la génesis de la implementación de un área protegida va por otro lado, es parte de una tensión permanente, ¿no?, entre los trabajadores estatales. No sé si con eso respondo en cierta parte a tu pregunta. Sí, gracias, Eloy. Bueno, voy a retomar algo de lo que dijo Silvina para continuar en las mismas ideas por ahí, ¿no? Muchas gracias, Eloy. Hoy volví a leer la tesis, después de todo el tiempo del año pasado en que ya la había leído, había hecho mi dictamen, pero volver a leerla siempre trae como agregado
la iluminación de ciertos aspectos que tal vez en la primera lectura no fueron del todo valorados, o quizás se valoraron otros y no específicamente esto. Y surge a partir de justamente tu presentación. No quiero abundar en la serie de preguntas y demás, pero sí, claro, destaco el enfoque, ¿no? El enfoque es clarísimo, el enfoque como lo has manifestado y luego de tantos años de ser parte de la administración de parques nacionales en distintas actividades, porque fuiste guardaparque, pero también fuiste intendente, entonces las situaciones de poder fueron distintas, ¿no? Del gendarme pasaste a la autoridad del parque, ¿no? Entonces eso también, me imagino que habrá sido todo un esfuerzo para vos. Por supuesto, me refiero a todas esas estrategias teóricas que adoptás, como la idea del dispositivo, la idea de desposesión por ocupación, bueno, mencionás a Harvey, por ejemplo, mencionás también en el enfoque latinoamericano, quijano, digamos como que está clarísimo cuál es tu base para poder hacer la lectura de estos parques. Me queda muy claro, aunque no fue expresado de esa manera, cuál fuera tu hipótesis, ¿no? Que la encuentro en la página 5, en el último párrafo de la página 5 encuentro una hipótesis que quizás, si hubiese estado al inicio, hubiera sido más sencilla la lectura. Pero vos priorizaste tu enfoque, que lo nombrás como ético, político, y también, por supuesto, epistemológico, pero has agregado el interés de producir para la transformación, ¿no? O sea, tu enfoque tiene como propósito eso. Entonces, por ejemplo, yo podría preguntarte, bueno, otro de los elementos que sí que recupero de tu tesis es la interdisciplina, ¿no? Me parece que si bien conocemos a los autores que mencionás desde el ámbito de la geografía, tal vez faltaría algo más en términos de antropología, sociología, psicología de las personas, de los personajes, ¿no? Pero no creo que esto le reste mérito a lo que ya has hecho. Me gusta esa idea ya tan antigua, ¿no? De pensar en la geografía, ¿no? De repensar el espacio, ¿no? Como una categoría de poder, es decir, hacemos el espacio, le colocamos al espacio una perspectiva política. Y eso, bueno, de la geografía clásica no existía, el espacio era un objeto que estaba ahí, ¿no es cierto? Bueno, has agregado, y muy bien lo mencionas, la actualización de los derechos humanos, que no existían al momento de creación de esos parques. No obstante lo cual, Espina se defiende de alguna manera en la entrevista diciendo, bueno, muchas de estas cosas no existían cuando se crearon los parques, ¿no? Entonces, hacerle este reclamo es duro para él, pero lo has sabido manejar desde el enfoque que le has dado, ¿no? Entonces, recupero eso, aunque también quiero hacer un comentario crítico al respecto, ¿no? Mencionas mucho el racismo, ¿no? Y la estigmatización, y solamente te detenés en el racismo hacia los pueblos originarios, pero la estigmatización de los pobladores contemporáneos en la generación de otros parques naturales continúa con esa misma idea de exclusión.
De hecho, mencionás y muy al pasar la palabra intrusos, que fue tan focalizada en el inicio de la creación de los parques, pero que hoy en día también está vigente. Y me pregunto si tenés intención de continuar en esta praxis transformadora, revisando los casos contemporáneos en donde hay una exclusión, ¿no?, y una desposesión de los pobladores bajo esa categoría de intrusos, aunque yo sé que se está moviendo un poco en el parque, pero también en virtud de algo que has mencionado y que también quiero rescatar aquí, es la interjurisdicción, ¿no? Porque efectivamente en la actualidad, o más o menos reciente, se van creando parques nacionales por cesión de las provincias, ¿no? Vos mencionás por ahí municipios y demás, pero no das el caso. Pero sí hay casos como Islas de Santa Fe, por ejemplo, que sí es un territorio de posesión y de propiedad de la provincia de Santa Fe, que fue donada, ¿no?, para que se creara así el Parque Nacional. Y esto afectó a los pobladores. Y esos pobladores fueron desplazados, desalojados y además estigmatizados. Entonces ahí hay como mucho más que continuar en el trabajo que estás haciendo de procurar una transformación adentro de una institución tan difícil como el Parque Nacional. Hay algunas cosas que solamente de curiosa que soy, que me hubiese gustado que pudieras buscar, que son los diálogos habidos entre los mapuches y parques nacionales en relación con la cogestión, ¿no?, o comanejo, como se quería llamar antes y que acabó siendo cogestión, ¿no?, del Parque Nacional Lanín. ¿Y cómo está eso hoy? De la misma manera que me pregunto cómo actualizaríamos la situación en Pizarro, en donde también hubo una cesión, ¿no?, de la provincia hacia la nación que afectó a pobladores criollos y a población indígena. ¿Y qué ha pasado con la población indígena hoy en día? Ahí creo que hay un elemento interesantísimo para que vos repienses toda tu producción de praxis transformadora. Y al respecto justamente me acordé de Funtowicz. No sé si conoces el trabajo de Funtowicz, pero es un filósofo, sociólogo, que le da mucha cabida a la producción difusiva de movimientos sociales, de sociedad civil, como productores de un discurso que no diría totalmente contradice el cientificismo, pero sí aporta elementos para repensar las ciencias. Y me parece eso muy, muy interesante en relación con otra cosa que también, como ya te lo mencionó Silvina, me parece que también sobre el final sería interesante considerar que es, bueno, el aporte positivo o negativo, vos dirás, del ambientalismo o del conservacionismo, ¿no? Todas esas instancias que se fueron produciendo que también impactaron adentro de parques. Me imagino, en el grupo de pobladores, en la formación. Vos mencionás justamente que en la formación sentís que falta más trabajo sobre ambientalismo y no tanto régimen de control y vigilancia a nivel de los guardaparques, ¿no es cierto? Bueno, creo que eso es
prácticamente todo que en realidad no tiene que ver con... Ah, sí, un elemento que destaco y que realmente desconocía es la revisión histórica que haces, pasando en limpio desde cuándo comienza esta preocupación por la conservación, por los animales, mucho más allá de lo que comentó Silvina sobre derechos de la naturaleza, ¿no? La preocupación en Oriente por esos elementos de la naturaleza que nunca habían sido considerados, o sea que estamos hablando de una cuestión muy antigua y rescatás eso. Así que yo viendo que por otro lado tenés un lenguaje muy poético, no más leer los agradecimientos, uno goza con esa escritura. Entonces sería muy lindo que pudieras, tal vez en un paper, rescatar esa producción tan antigua en relación con lo que vos sos capaz de conocer por esa sensibilidad que tenés, más allá de tu praxis transformadora, política y demás, que tiene un propósito personal que valoro, ¿no? Bueno, y eso es más o menos mi comentario. Decirte que agradezco la lectura, pondría el ojo también en Islas de Santa Fe, donde están pasando cosas muy, muy feas, ¿no? Casi recientemente he mencionado en el dictamen alguna tesis que podría acompañarte. Sí. Bueno, eso, pero nuevamente felicitaciones. Bueno, Bonita, muchas gracias por tus palabras, tantas cosas para decir. También, bueno, en algunas reflexiones que al final no pude decirlas porque quería estar dentro del tiempo que me había pedido Silvia, pero bueno, ahí también menciono varias cosas de las que vos traes. Esta situación de ser trabajador y de ser intendente, estar gestionando también te hace ver desde distintos planos cómo trabajar en poder llevar adelante un área protegida. Es complejo, es muy difícil como cualquier lugar de gestión de un organismo del Estado, pero aún más yo quiero ir un poco más en profundidad y cuando menciono tal vez de una manera capaz más subjetiva respecto del racismo y la estigmatización, no puedo dejar de pasar por mi cuerpo, por mi forma de ver el mundo. Yo soy indígena y veo desde ese lugar el mundo, escucho desde ese lugar el mundo, reaprendo cosas. Entonces tal vez por eso, bueno, tenga un poquitito, digamos, de inclinaciones hacia algunas maneras de ver el mundo. Y después, bueno, hace tiempo tengo identidad como trabajador estatal de mi rol de guardaparque. Hace mucho tiempo, desde el gremio del que soy parte, que también lo menciono en los agradecimientos de la tesis, venimos tratando de generar espacios en donde podamos sistematizar todas estas experiencias, porque es a gritos lo que Parques Nacionales está necesitando, porque administramos un montón de territorios en donde hay muchas tensiones, donde suceden muchas cosas, y en el camino vamos encontrando no solo a las personas que fueron afectadas por haber sido expulsadas, sino que vamos encontrando en el camino compañeros y compañeras que nos ayudan o empezamos a ayudarnos a repensar cómo hacer para lograr equidad y un poco más de justicia sobre ese dispositivo que el Estado puso, a veces más pesado, a veces menos pesado. Y debo decir que sobre los casos de Parque El Rey y Carilegua los conozco porque estuve mucho tiempo allí, he sido parte y soy parte de todavía algunos proyectos, algunas
algunos trabajos en conjunto con municipios, con la provincia ya no, pero con municipios que hemos quedado un vínculo desde el gremio. Entonces, digamos, tendemos unas redes, tendemos situaciones de compartir saberes y de ver cómo finalmente hacer un poco más justo, ¿no? Este ámbito por el que por lo menos yo he decidido transitar. Así que vuelvo a agradecerte, no sé, podría seguir hablando un montón, pero en realidad voy a reposar en tus palabras, me encantaron, gracias. Voy a tener en cuenta todas estas cosas que me decís para seguir trabajando, al igual que lo que me dijo Silvina. Y bueno, acá estamos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Primero agradecerle por haberme elegido como jurado y también a vos, Eloy, por la exposición. La verdad que muy interesante el tema, la tesis muy llevadera, muy fácil de leer y como esos libros que te van atrapando para ver el final, así que muy interesante cómo lo planteás. A mí me quedó lo que dijiste de refundar los parques o ayornarlos en su caso, y desde mi perfil más normativo, veo que hay avance en la normativa, que cada vez se protegen más los derechos de las comunidades, los derechos de la naturaleza, ni hablar. Y en base a eso, esa experiencia de cogestión o de comanejo que mencionás y que describís, la pregunta es si crees que para refundar o ayornar los parques el camino es ese, ¿no? La cogestión, el comanejo, o si son medio críticos para esa herramienta, digamos, ¿no? Hola Diego, ¿cómo estás? Si mal no recuerdo, nos hemos cruzado en algunos trabajos por reserva de biosfera. Yo desde Carilegua y vos desde acá de la provincia de Salta. Así que hemos hecho cuestiones empíricas sobre los objetivos de la reserva de biosfera de Yungas, de la cual yo sí creo fervientemente en que los espacios participativos, en que los diálogos entre actores de distintos sectores hacen por lo menos más justo, ¿no? las decisiones que se toman. La tesis tomó casos en donde no hubo participación, ¿no? En 2 de los casos sobre todo, en el Parque Rey una decisión parcial. Pero bueno, yo creo que sobre eso tenemos que seguir sumando saberes, voluntades políticas. El comanejo o la cogestión se hace de esa manera, como todos ciclos, tiene principios y fines, algunas veces más cortos, otras veces más largos. También somos un país que dependemos mucho de los poderes políticos de turno. Parques Nacionales ha tenido, durante la época de Héctor Espina, que fueron varios años, momentos importantes para trabajos participativos en varios territorios del país. De hecho, Héctor, y ahí lo mencionó Morita, por un trabajo previo en Carilegua, me pidió que vaya a trabajar ahí en Pizarro al principio para ver cómo empezar a armar esa situación con compañeros y compañeras de la Universidad Nacional de Salta. Hemos tenido tensiones porque teníamos, partíamos de distintos lugares para la disputa de ese territorio, pero bueno, en el camino fuimos aprendiendo. Debo decir que mi participación en esta maestría también tiene que ver con esos encuentros que tuvimos ahí en Pizarro. Anita, el propio Rodrigo. O sea, me parece que a estos espacios son necesarios ayornarlos y adornarlos sobre todo de tolerancias y de respeto por la forma de pensar de la mayoría y finalmente poder tomar decisiones conjuntas, amplias, diversas y bueno, como una situación de democracia, digamos, que el estilo de vida que creo que hasta ahora el más saludable que venimos pasando, por lo menos de lo que a mí respecta, ¿no?
de mi situación de participante de organismos nacionales. Así que yo sí creo en eso, Diego, creo en los espacios participativos, creo en las voluntades políticas y en los debates de las voluntades políticas, creo en las tensiones y me parece que esas tensiones deben ser resueltas con acuerdos. Bien, si no hay más preguntas, ya estamos, vamos a pasar a la instancia de deliberación. Vamos a detener aquí la grabación. Recording stopped. A todos los presentes los vamos a dejar en sala de espera. Mientras delibera el jurado, les pedimos que no se desconecten. Los vamos a hacer ingresar cuando ya esté el dictamen para ser leído. Y una vez que se lea, bueno, ahí abrimos los micrófonos, ¿sí? Entonces, vamos a dejarlos en salas de espera. El tribunal no se desconecte. Tesista, no se desconecte, ya lo dejamos en sala de espera. Bien. Envíe el acta por mail. Buenísimo. Ya estás de anfitriona. Buenísimo, profes. Estamos todos, no hay nadie afuera. Bien. Bueno, ya estamos listos. Eloy, ¿estás ahí? Eloy no está todavía. Sí, sí, está. Estoy. Listo, Rodrigo, Ana. Estoy. Creo que Ana también está. Perfecto. Sí, sí. Listo. Vamos a grabar. Denme un segundo. Recording in progress. Bien, ya estamos de regreso para dar lectura al dictamen. Le damos el micrófono al tribunal. Bueno, después de una ardua discusión sobre el acta, nos pusimos rápidamente de acuerdo, pasamos a leerla, así es, ¿no? Bien. Bueno, siendo las 15 horas del día 9 de abril del año 2024, se reúne el Tribunal Evaluador conformado por Morita Carrasco, Silvina Ramírez y Diego Méndez Macías, a fin de evaluar la defensa oral de la tesis de maestría en Derechos Humanos presentada por el estudiante de referencia en el marco de la normativa que se menciona en el exhorto. Durante la exposición se evidencia un sólido y profundo conocimiento de la temática, vocación para poner a disposición su investigación para la transformación social desde un enfoque ético, político y epistemológico, uso adecuado del lenguaje y sistematización de la problemática y de los contenidos centrales de la tesis. A lo largo de las consultas y pedidos aclaratorios posteriores realizados por parte del Tribunal Evaluador, el estudiante muestra solvencia y solidez en sus respuestas, siendo las horas 16:23 del mismo día, en vistas de los dictámenes relacionados con su trabajo final elevado oportunamente y considerando el desarrollo de su defensa oral, este Tribunal Evaluador dictamina por unanimidad calificar el trabajo final de tesis de maestría en Derechos Humanos con nota 10, recomendando su publicación, firmando a continuación la presente acta. Bueno, felicitaciones, Eloy. Muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, no sé cómo sigue. Ya tiene que tirar el huevo y cortarte el pelo ahora, claro. Es temprano para tomarse un vino, pero bueno, podés esperar un par de horitas. Vamos a hacerle esfuerzo. Le pasamos la pelota a la UNSA en la recomendación de publicación. O sea, de qué manera se puede activar esa situación desde la propia universidad en donde se gestó y llevó adelante el trabajo. Bien.
Sí, les comento que nosotros tenemos un repositorio institucional Sí, claro. donde quedan todas las tesis. Tendríamos que gestionar la edición en formato Sí. papel, pero bueno, eso ya lo charlaremos con Rodrigo seguramente. Pero por lo pronto, sí, invitarlo a Eloy que nos dé, bueno, seguramente te va a llegar el pedido de autorización para que incorporemos a nuestro repositorio institucional tu tesis, para que esté a disposición de quien quiera leerla, ¿no? Bueno, aprovecho la ocasión para darle las gracias al tribunal que ha hecho esta tarea de devolución ad honorem. Por supuesto, también agradecer a Ana González, que ha sido la directora de tesis. Y bueno, felicitarte, Eloy, me alegro muchísimo por este logro. Agradecer acá a Rodrigo que está presente, bueno, todo el trabajo que viene haciendo la carrera. Y sobre todo que esto tiene impacto, sobre todo eso, que tiene impacto siempre, y es lo que más nos enorgullece. Así que bueno, no sé, Rodrigo, si vos querés abrir tu micrófono. Sí, digo unas palabritas y le damos ahí la palabra también a Eloy y a Ana, si pueden, ya desde ahora ya como magíster, comentarnos algo. Pero bueno, felicitarte, Eloy, y a Ana. Bueno, a vos también, sobre todo por todo tu desempeño en la carrera, ¿no? Haber llegado a esta instancia, que todos sabemos lo que cuesta, los que lo hacen trabajando, viajando para poder llegar a las clases con hijos y demás, ¿no? Y nos fuimos encontrando todos estos años. Y es muy lindo leer el trabajo, también desde el lugar en que lo escribís, y ese posicionamiento ético que resaltaba Morita, que está tan claro a lo largo de todo el trabajo, ¿no? Y que no es fácil plantearlo de ese lugar. Así que desde la carrera muy orgulloso de tenerte como egresado, que un guardaparques haya egresado de una carrera, de una maestría en Derechos Humanos, ¿no? Ya tenías título de especialista, pero en su momento habilitamos excepcionalmente que el título de guardaparques pueda ingresar a la carrera, y ahora vemos que ha sido un acierto, ¿no? Que tuvo en su momento el comité académico. Bueno, también eso es un orgullo, porque también desde nuestra carrera, que como todos los que están acá, jurados, directora y tesistas, todos en nuestras profesiones trabajamos militando por los derechos, nos interesa mucho hacer incidencia hacia el interior de las distintas instituciones en las que participamos, y bueno, entendemos, digamos, que tu trabajo y ya esta tesis, pero ya todo tu trabajo ya algún impacto tiene que ir generando también ahí hacia el interior de Parques, así que eso también es un orgullo para nosotros como carrera. Así que solamente felicitarte, agradecer a Diego, Morita y Silvina, tan generosos siempre, a Ana también por el acompañamiento, y te cedemos la palabra, Eloy y Ana. A Ana, por favor, correspondería que pidió. No. Bueno, felicitarlo Eloy y decirle que realmente fue un esfuerzo muy grande para Eloy en medio de los avatares de la institución, en medio de su trabajo, yendo, viniendo, y sus preocupaciones. Así que es súper felicitarlo porque realmente hizo un esfuerzo, y desde el principio, cuando él me planteó el tema de tesis, yo le dije que tenía una enorme potencialidad, que incluso para seguir trabajando, que han sido muy importantes también los aportes de Morita y de Silvina para profundizar, porque muchos de esos aportes están en la cabeza, falta darles, moldearlos, etc. Pero bueno, yo calculo que Eloy va a decir unas palabras al respecto, pero sí quiero recordar algo que es importante. Cuando hicimos el libro sobre la experiencia de Pizarro, que fue realmente una experiencia muy importante, muy interdisciplinaria, Eloy y Florencia, su compañera, tuvieron fuertes consecuencias laborales por ese libro, ¿no? O sea, entonces hoy estamos en una etapa donde tenemos que poder defender enormemente la universidad pública, ¿no? Y donde están en riesgo todos los derechos en los cuales se inspiró Eloy para poder plantear su libro y la posibilidad de perspectivas, ¿no? Entonces, esto nos interpela a todos como profesionales, como académicos,
investigadores y como ciudadanos, ¿no? Pero agradecerle enormemente a Eloy y decirle que fue un gran esfuerzo por parte de él para poder dedicarle el tiempo necesario que requiere una tesis. Así que súper felicitado Eloy. Hoy estaba muy nervioso y esperemos que esto lo relaje y pueda disfrutar. Bueno, mil gracias a todos. Bueno, yo solamente quiero agradecerles a Morita, a Silvina, a Diego, a Ana, Rodrigo, y bueno, y todos los que, a Silvina también, a Silvia, perdón, que también me tenía contestando todo el tiempo los requerimientos, y a los que hoy acompañaron, veo familias, amigos, compañeros ahí que también entraron a escuchar la tesis. Sí, es importante la finalización de este ciclo, para mí de gran esfuerzo, con la familia, con los hijos, con la nieta, y bueno, eso, ojalá que sirva para lo que ustedes dijeron, para seguir abriendo caminos. Bueno, la verdad que me emociona un poco, pero no quiero derramar lágrimas porque no voy a poder seguir hablando. Voy a quedarme con las hermosas palabras de todos ustedes, de todas y todos ustedes, con los aprendizajes, porque aprendí también en este pequeño espacio. Y bueno, y vamos a seguir andando el camino. Es lo que me queda. Muchas gracias. Gracias, Eloy. Ahí te transmito también, están mandando mensajitos en nuestro grupo del comité de la Anita Simesen, Marta de Viana, Katy Buliobasic y todo el comité, así que te transmito también las felicitaciones. Especiales para pequeño, ahí te invita también a hacer presentaciones con pobladores campesinos, así que decirte también que en otras tesis después hicimos réplicas, ¿no? En otros formatos, en otros espacios, también para divulgar el trabajo de tesis, así que si en algún momento te interesa, podemos conversar así, otras devoluciones en este reportaje. Anita, Catalina y Marta fueron pilares para esto. Con ellas nos encontramos en la comisión Pizarro, me acuerdo, en donde tuvimos nuestras tensiones y nuestras alegrías y nuestros aprendizajes de ellas, siempre aprendiendo. Así que muchas gracias, ya nos encontraremos en esa presentación. Con guitarra y vino también. Corresponde. Bueno, acá voy a leer unos mensajes del chat. Hay mensajes de Marta que felicita, dice que se publique, que Dios te bendiga. Fernando Pequeño también, que emociona esta tesis para trabajar en el territorio. Dice, me encantaría que los pobladores cercanos al parque pudieran conocerla, apropiarla desde el territorio. Bueno, esos mensajitos que quedaron, si no los leemos, después se pierden. Y bueno, vamos acá entró Paula también, a Paula Werber. ¿El DNI o no? ¿Hay que mostrar el DNI o no? ¿Cómo? ¿Hay que mostrar el documento al final o ya no? Sí, profe, vamos a parar aquí, vamos a detener la grabación. Los invitamos a acompañarnos en otras defensas, a quienes están en el público. Y bueno, ya saben que esto va a quedar en el repositorio por si desean leerla. Recording stopped. Acá vamos a detener la grabación y sí les pedimos solamente al tribunal que nos acompañe para tomar la foto del DNI y al tesista y a nadie más. Bueno, Rodrigo, si vos querés. Les saludo y me voy, porque tengo una clase a las 5, así que buenísimo. Gracias, Rodrigo. Chao, Rodri. Este curado tan rápido en liberar y todo. Gracias, querido. Chao, chao. Un abrazo. Nos vemos. Chao, chao. Voy a buscar el documento. Al pelo. Eloy, ¿vos tenés el documento? Lo tengo. Fernando Pequeño, ahí está. Ah, no, ahí está. No sé qué hizo Fernando Pequeño, está silenciado. ¿No lo veo hace un montonazo? Sí, acá estoy. Estoy medio oscuro, pero ¿Cómo acá estás, estoy. Fer? Hace un Bien. montón que no te veo, mirá. El gusto de verte y de escucharlos a todos, re emocionado. Eloy no se esperaba el 10, está buenísimo.
Vos sabés que